A la vista de las recientes revelaciones de la prensa occidental, especialmente en Estados Unidos, de que las existencias de misiles interceptores estadounidenses, tanto THAAD como PAC-3, se están agotando, tanto en Estados Unidos, como para Israel y Ucrania, eso ya es bastante malo. Porque los sistemas de misiles rusos e iraníes no parecen sufrir escasez de cantidad. Pero como vamos a descubrir en el episodio de hoy, vuelve a acompañarnos Ted Postol y va a decir que quizá ni siquiera importe que tengamos THAAD o PAC-3 en la cantidad que sea, porque hay un par de categorías distintas de armas. El Fatah por parte de Irán y, por supuesto, el Oreshnik por parte de Rusia, que podrían derrotar esos sistemas de todos modos y plantear problemas nuevos e importantes para los defensores de nuestro lado. Ted Postol, profesor de Ciencia, Tecnología y Seguridad Nacional, también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ted, como siempre, bienvenido de nuevo al programa. Bueno, como siempre, es un placer estar aquí, incluso con Gary. Luego voy contigo, Ted, sobre todo con Gary. Vale, pero es un asunto importante, porque este Fatah lo mencionaste un poco en el último programa y levantaste muchas cejas. Muchísima gente vio el vídeo la última vez, porque dijiste que en algunos aspectos era incluso mejor que el Oreshnik. Y eso llamó mucho la atención. Así que queríamos traerte de nuevo hoy para entrar un poco más en detalles sobre qué es el Fatah, por qué tiene acento en pop personal Oreshnik. Así de ti. Sí, bueno, el Fatah emplea una idea que sinceramente me sorprendió cuando empecé a investigarla, y es que lleva un motor cohete incorporado. Veamos la diapositiva 4. Ese motor cohete puede hacer que el misil impacte contra el suelo a una velocidad considerablemente mayor. Y la forma en que estos misiles, estas ojivas, interactúan con la atmósfera es la siguiente. Cuando entran en la atmósfera, de hecho siguen aumentando de velocidad hasta una altitud de unos 25 kilómetros, es decir, 75,000 pies. Literalmente, están cayendo. Igual que si dejaras caer una piedra en el vacío, siguen aumentando de velocidad hasta llegar a una altitud bastante baja. Pero a altitudes más bajas, de 25 kilómetros hacia abajo, la densidad aerodinámica, la densidad del aire, aumenta de forma drástica y reducen muchísimo la velocidad. Si miramos la diapositiva 11, podemos ver un ejemplo de esto. Ahí está. Gracias. Si se fijan en la curva situada más a la izquierda, la azul, el eje vertical representa la altitud y el eje horizontal, la velocidad. Esto corresponde a una ojiva Fatah sin propulsión. Pueden ver que si bajan hasta los 20 kilómetros, va aumentando simplemente porque la fuerza de la gravedad hace que acelere. Y la resistencia aerodinámica está ahí, pero es realmente mínima. Y luego, cuando llega a unos 25 kilómetros o 20 kilómetros, se puede ver que empieza a frenarse rápidamente. Así que si llegara al suelo sin atmósfera y sin propulsión, impactaría contra el suelo a casi 4 kilómetros por segundo, pero en realidad impacta a unos 3,4 kilómetros por segundo. Esto es importante porque la energía cinética se traduce en un efecto explosivo. A estas velocidades tan altas, la energía cinética se convierte en una desintegración explosiva de todo el objeto. Ya sabe, va con el cuadrado de velocidad. Así que, si vas a 4 kilómetros por segundo, 3 kilómetros por segundo, tienes la energía equivalente a tu propio peso en TNT. Es decir, si tu objeto no llevara explosivo y pesara 1000 kilogramos, como la ojiva Fa, tendría una potencia explosiva equivalente a su peso en TNT. 1000 kilogramos. Es bastante considerable. Pero si impacta contra el suelo a 4 kilómetros por segundo, tendrá una energía explosiva de 4 dividido entre 3, es decir, 1 1/3 al cuadrado. Así que se acercará a 1,5 veces a la energía cinética de los explosivos de alta potencia, o 1500 kilogramos.
Puedes aumentar el efecto explosivo de la ojiva simplemente acelerándola con el motor cohete que vimos en el misil de la diapositiva 4. Así que aunque el misil pierde peso a medida que funciona el motor cohete, cuando impacta contra el suelo a digamos más de 4 kilómetros por segundo, frente a 3 kilómetros por segundo, va a tener aproximadamente 2 o 2 veces y media la energía cinética equivalente a su peso en TNT, y eso va a producir una explosión mucho mayor. Además, en el caso del Fatah, lleva una ojiva de 500 kilogramos. Así que el efecto explosivo del impacto de un Fatah se aproxima al de una ojiva de explosivo de alta potencia de entre 4.000 y 5.000 libras. Y eso supone que se generan daños significativamente mayores. Así que este es un fenómeno relacionado con un impacto a hipervelocidad. De hecho, una forma de enfatizar este efecto sería llamarlo un impacto a ultravelocidad, un impacto a hipervelocidad. En otras palabras, algo que va a bastante más de 3 kilómetros por segundo y cuya velocidad aumenta en una proporción de 4/3 de kilómetro por segundo o de 5/3 de kilómetro por segundo. Así que aumentar la velocidad de la ojiva realmente marca la diferencia. Es equivalente a lanzar una ojiva más pesada, como la de este misil Khorramshahr, que lleva una ojiva de 1.500 kilogramos. No aporta tanta potencia explosiva como la ojiva de 1.000 kilogramos del Fatah, porque el Fatah impacta contra el suelo a mayor velocidad. Y esto tiene un impacto significativo. Si la guerra lleva a Irán a volver a una estrategia de castigo contra Israel, entonces, por supuesto, no hay defensas aéreas capaces de detener las ojivas Fatah. Y así, lo que vamos a ver es que cada ojiva entrará con una potencia explosiva equivalente a 4.000 o 5.000 libras de explosivo. Eso va a causar muchos daños. Así que, si pasamos a la diapositiva 12, una forma de visualizar los daños que podrían producirse en Israel o en las bases del Golfo Pérsico, las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, es observar lo que podrían hacer los ataques con Fatah. He elegido Washington, D.C., o lugares con los que el público está familiarizado en cuanto a escala y ubicación. La semana pasada, en la diapositiva 13, mostré los daños causados por un único impacto junto a la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., y mostré los distintos contornos de la onda expansiva. Pero voy a poner esto en una perspectiva más amplia enseguida, porque es simplificar demasiado limitarse a trazar los contornos de la explosión en estas curvas. Hay muchos daños generales causados por los escombros que salen despedidos y por las reflexiones de la onda expansiva, y la gente debería ser consciente de ello. Cada vez que una de estas ojivas impacta, se producen muchos daños por otras cosas que ocurren. Veamos la diapositiva 15. Estos daños al edificio Murrah en Oklahoma City fueron causados por una explosión de unas 4.000 libras en la base del edificio. Este delincuente llegó en una furgoneta. Estaba llena de nitrato de amonio, que es un material fertilizante, y fuelóleo. Este explosivo se llama ANFO. Llevaba en la furgoneta unas 4 o 5.000 libras de este material. No es tan potente como el TNT. Tiene aproximadamente un 80% de su potencia, pero eso no pretende. Sí, 2.268 kilos es mucha potencia. Es una potencia enorme, y se puede ver lo que le hizo a este edificio. En la diapositiva 16 podemos ver otra imagen del edificio. Lo que ocurrió fue que la explosión se produjo en la base. Se ven dos figuras de pie junto a la base que dan una idea de la escala, y a su izquierda estaba aparcado este coche. La onda de choque subió desde el suelo, atravesó el edificio y levantó todos estos pisos, haciendo que fallaran y se derrumbaran. Hubo personas que murieron no solo por las ondas expansivas, sino también por el colapso de la estructura. Así que si miramos la diapositiva 20, podemos ver cómo murió la gente. Las pirámides rojas muestran dónde murieron personas, los lugares en los que murieron.
Lo primero que hay que señalar es que en la sección donde se derrumbaron los pisos, las personas señaladas por las pirámides estaban muertas. Murieron especialmente en los niveles inferiores, donde los forjados se desplomaron sobre ellos. Pero si miramos a la izquierda de la estructura, donde los forjados no llegaron a colapsar del todo, vemos un gran número de triángulos rojos, porque la onda expansiva atravesó esas estructuras. Al ascender, la onda expansiva también penetró en las zonas exteriores de la estructura. Entraron escombros que golpearon a la gente. Algunas personas salieron despedidas a velocidades muy altas. Fueron alcanzadas por objetos que volaban y murieron. Y si miramos hacia el centro, pongamos por caso la cuarta planta desde arriba, en el centro se ven unos pocos triángulos azules y amarillos. Estas personas en realidad no sufrieron heridas graves, pero justo a su lado había personas que resultaron muy gravemente heridas. Así que había una gran cantidad de escombros volando. Y algunas personas tuvieron mala suerte y otras no. Estas ondas expansivas son complejas en la forma en que se manifiestan en una estructura, y los escombros proyectados desempeñan un papel importante a la hora de determinar dónde se producen los daños y dónde la onda expansiva es intensa o no. Veamos los daños causados por la onda de choque secundaria en Oklahoma City por este atentado terrorista. Si miramos la diapositiva 21, en el centro de este plano de la zona céntrica de Oklahoma City, pueden ver un pequeño icono de una explosión en el lugar donde estaba aparcado el vehículo cuando detonó. Y pueden ver el edificio. Si miramos la diapositiva 22, vemos que hubo daños en edificios. Los círculos negros con un borde blanco representan edificios que sufrieron daños importantes por la onda expansiva en el edificio Murrah. By the blast wave at the Murrah building. So you notice, for example, Así que se observa, por ejemplo, que si miran a su izquierda, ven un corredor entre dos edificios más grandes por el que pasó la onda expansiva. Los dos edificios más grandes formaron una abertura, y pueden ver que los edificios de la parte inferior izquierda sufrieron daños a una distancia bastante considerable. Claro, no estaban construidos de forma tan robusta, y la onda expansiva tenía menor intensidad. Si miramos a la derecha, podemos ver otro corredor en el que también resultaron dañados edificios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que los edificios situados detrás del edificio Murrah, que de entrada no se esperaría que hubieran sufrido daños, se esperaría que el edificio los hubiera protegido, en realidad resultaron dañados debido a un complejo conjunto de reflexiones en los edificios más grandes que provocó esos daños. Wow. Now, the reason I point this out is this is one La razón por la que señalo esto es que se trata de una sola detonación. Ahora bien, si se diera una situación como la planteada, por ejemplo, en la diapositiva, déjeme volver aquí, a la diapositiva 14, volvamos a la 14. Si se produjeran 3 detonaciones de este tipo, pueden ver que los daños generales en esta zona serían realmente extensos. En primer lugar, habría daños considerables. Centrémonos. Imaginemos, a efectos del análisis, que la primera explosión se produce arriba a la derecha de las 3 explosiones, en este edificio rojo. Eso provoca daños extraordinariamente graves. Es una bomba de gran potencia, por así decirlo. Ahora, si la siguiente explosión se produce debajo de esa primera explosión, y en la manzana de abajo, la onda expansiva de esa segunda explosión es relativamente baja en la zona que recibió el primer impacto. Pero muchas de estas estructuras ya han sufrido daños muy graves y están debilitadas. Imagínese una tabla, o mejor un poste. Piense en un poste. Yo golpeo el poste y agrieto su base, pero no lo derribo. La siguiente onda expansiva lo tumba. Así que puede imaginar los daños graves que causa la primera explosión, pero la segunda también provoca daños aún más graves en la misma zona que ya había sido alcanzada. Y esto ocurre en todos los lugares diferentes. Por tanto, si se producen varias explosiones importantes juntas, los efectos son casi no lineales en cuanto a los daños que infligen.
Es algo que conviene tener presente cuando intentamos evaluar los daños que podrían causar distintos ataques, como el Oreshnik. That might be done by various attacks like the Oreshnik. The Oreshnik has a lot of smaller munitions. El Oreshnik lleva muchas municiones más pequeñas, y cada una tiene una potencia explosiva considerable. Quizá el equivalente a un par de cientos de libras de explosivo de alta potencia, que es mucho, pero no es mucho mayor que lo que se obtiene con un dron que transporta una ojiva más grande. Los drones típicos, los más grandes, llevan ojivas de 100 kilos. Así que es significativo, pero su efecto de intensificación se aprovecha mejor agrupando las municiones. Por tanto, si consideramos el Oreshnik como un arma de racimo, pasemos a la diapositiva 55. Voy saltando de un lado a otro, pero está bien. ¿Te has quitado los zapatos para poder contar, Gary? You have your shoes off so you can count, Gary? Gracias, Ted. Sí lo creo. Okay, great. Thank you. De acuerdo. Estupendo. Gracias. Si nos fijamos en el Oreshnik, me pareció muy interesante que Putin hiciera un comentario de pasada sobre que necesitan entenderlo mejor. Los rusos lo necesitan, porque ni siquiera ellos comprenden del todo esta arma. En esencia, la están probando mientras la usan en combate, lo cual está bien. Quiero decir, ¿por qué no? Pero hizo un comentario de pasada sobre lo bien que el Oreshnik puede concentrar sus municiones, sus submuniciones. Hay que tener en cuenta que el Oreshnik lleva 6 vehículos, y cada uno transporta 6 submuniciones. Estos vehículos se desprenden de la parte frontal del Oreshnik mientras desciende. Maniobran un poco para asegurarse de poder colocar las ojivas donde quieren, y después, cada uno dispersa 6 submuniciones. Dispense 6 submunitions each. Now, if the collection of these 6 Ahora bien, si este conjunto de 6 sistemas de lanzamiento, llamémoslos autobuses, o ya saben, vehículos de despliegue, puede mantenérselo bastante agrupado, y si la dispersión de cada uno de estos vehículos puede mantenérselo bastante concentrada y enfocada, entonces, cuando alcancen un objetivo, pueden hacerlo realmente pedazos. Así que, si miramos la diapositiva 56, he mostrado una situación en la que he elegido la Casa Blanca y he dicho, vale, tomemos un Oreshnik y veamos los niveles de daño que podría causar uno de ellos. Por supuesto, esperamos que los Oreshnik se concentren en objetivos individuales. Quiero decir, eso ya se está debatiendo. Pero si miramos el recuadro de la parte superior derecha de esta figura, los círculos rojos muestran dónde se producirían 5 libras por pulgada cuadrada como consecuencia de un impacto. Son impactos aleatorios, y esa es una sobrepresión de explosión considerable. Derribará paredes interiores del edificio. Así que los puntos de impacto que caen en la Casa Blanca, en este caso concreto, causarán daños muy graves dentro del edificio. Bueno, eso matará a personas que estén en la zona de 5 libras por pulgada cuadrada. Y si miramos la parte inferior izquierda, vemos que el alcance en el que se produce una explosión de 20 o de 10 libras por pulgada cuadrada es mucho menor. Así que podemos ver, al comparar los contornos de 5 y 10 libras por pulgada cuadrada, que habría cantidades muy grandes de daños generales y muchísimos escombros volando. Moriría mucha gente, suponiendo que no se hubieran refugiado o que no estuvieran fuera del edificio. Pero no sería totalmente devastador, como cabría esperar si una TAM impactara en el edificio. Pasemos a la diapositiva 58. Debería mostrárselo. Esto es lo que haría una TAM. De nuevo, es una estimación aproximada. La explosión de 40 libras por pulgada cuadrada en el círculo interior lo arrasaría todo. Quiero decir, derribaría muros de hormigón, causaría unos daños tremendos. Para cuando llegas a las curvas de 5 libras por pulgada cuadrada, que es la tercera curva hacia afuera, todavía vas a derribar todos los muros interiores. Probablemente los muros exteriores se derrumben, porque muchos de ellos se sostienen gracias a las estructuras interiores. Así que las partes de los extremos de la Casa Blanca también sufrirían daños muy graves.
Pero podría ser que, ya sabes, las personas que tuvieran la suerte de estar en el lugar adecuado podrían sobrevivir perfectamente a la explosión, aunque muchas también podrían morir por los escombros que salen despedidos. Pero, básicamente, el centro de la Casa Blanca y las dos alas contiguas quedarían completamente arrasados. Y eso es así con los ATAC-MS, porque a diferencia del Oresnik, que lleva submuniciones, solo no una ojiva unitaria. Sí, pero eso no significa que el Oreshnik no pueda hacer Break Support Loathing. Porque now unimamids pro. Sí, veamos la diapositiva 57. Aquí tienen una representación de una submunición a la derecha. He supuesto que la agrupación de las submuniciones es lo bastante buena como para que la incertidumbre media sobre el punto de caída de una submunición sea de unos 50 metros. Como ven, si puedo agrupar las ojivas más cerca, puedo causar un daño enorme a esa estructura. Si de verdad quiero destruirla por completo, necesito poder concentrar los impactos de las municiones de forma suficientemente compacta. Y no es descartable que se pueda lograr una precisión de 50 metros o incluso mejor. Esta es una de las razones por las que, en el pasado, he molestado a algunas personas al sugerir que las capacidades destructivas de este misil aún no están determinadas. Todavía no lo sabemos realmente, y quizá ni los propios rusos sepan aún exactamente de cuánto es capaz este misil. Y hay otra idea equivocada sobre el Oreshnik y en general sobre estos impactos hipersónicos, que pueden causar grandes daños a estructuras subterráneas. Y quiero repetirlo, esto se está comentando constantemente. Creo que hay un poco de el traje nuevo del emperador en las valoraciones de lo que hemos observado sobre el Oreshnik. Se ha hablado mucho de que estas submuniciones penetran profundamente en el terreno y causan daños enormes. Y de algún modo, eso explicaría por qué no vemos tantos daños provocados por ellas. Es muy poco probable que eso sea cierto. Estos artefactos depositan la mayor parte de su energía cerca de la superficie terrestre, y explicaré por qué. Eso no significa que no sean importantes. Solo digo que no son armas que puedan utilizarse eficazmente contra estructuras subterráneas profundas. Son armas de superficie, lo cual es suficiente. Pero es importante entender que quizá no se vean daños porque cada submunición provoca más o menos el daño de un dron. Y eso es importante. Quiero decir, si estás en ese lugar, estás muerto, pero no está derribando todo tipo de estructuras a su alrededor, a grandes distancias. Simplemente no es lo que está ocurriendo. Y mi impresión, esto es una especulación, quiero dejarlo muy claro, pura especulación, es que, habiendo visto cómo funcionan las burocracias, no me sorprendería que quienes querían construir el Oreshnik exageraran algunos aspectos de su rendimiento y que no se revisara debidamente la precisión de las afirmaciones que llegaron hasta Putin. Y esa puede ser la razón por la que quizá no veamos el uso del Oreshnik durante bastante tiempo. Será interesante ver cuando por fin veamos emplearse los Oreshnik, qué eficacia tendrán. No estoy sugiriendo que no vayan a ser eficaces. Quiero dejarlo claro. Pero sí digo que desde luego no van a ser un arma que cambie las reglas del juego, comparable a un arma nuclear. No van a ser eso en absoluto. Así que las afirmaciones en ese sentido sencillamente no son correctas. Y de nuevo, no intento restar importancia a la capacidad de esta arma para infundir terror, ni a su capacidad para causar daños. Pero lo que veremos, si vemos grandes cantidades de Oreshnik, es que si pueden concentrar las ojivas de submuniciones, sobre un objetivo con suficiente precisión causarán daños muy graves. Pero solo lo harán empleando 2 o 3 Oreshnik de forma combinada, algo que deberían poder hacer. Y así que, Ted, para que quede claro, la cuestión que creo que dijiste hace un par de sesiones es que nuestras defensas aéreas no van a derribarlos.
Da igual lo que tengamos. No hay forma de defenderse de ellos. Well, there's no defending against them. There's no defense against them. But there's No hay defensa contra ellos, ya sabe. Pero no hay defensa contra estos. Ya sabe, no hemos podido derribar los misiles con ojivas individuales. La tasa de interceptación es muy baja. Casi perdí el tiempo escribiendo una nota a la radio pública nacional. Pero ya sabe, siguen informando. Tienen a una reportera. CNN hace lo mismo. Dicen, bueno, ya sabe, sabemos que el Patriot tiene una eficacia del 95%, pero ha habido tantos daños que deben de estar llegando más misiles desde Irán de los que esperábamos. Bueno, ¿han pensado alguna vez en la posibilidad de que la defensa antimisiles no esté funcionando? ¿No funciona? Bueno, ya sabes, al parecer no. Sí, quiero decir, escuchas a estos periodistas y te dices, no es que lo que estoy diciendo sea un secreto. Hay mucha gente, quiero decir, cientos de miles de personas han estado viendo estos programas. Se supone que alguien de la comunidad periodística, del periodismo convencional, sabría algo sobre esto. Estaré encantado de hablar con ellos. Pero en vez de eso, invitan a algún tipo del Instituto Hudson o algún almirante retirado de 3 o 4 estrellas que es un idiota. Hoy mismo tuvieron a un almirante. Decía, bueno, el gran problema, esto te va a encantar, Dan. Vaya, no es que quieras decir que voy a odiarlo, pero continúa. El gran problema, dice este almirante, es que insensatamente no estamos yendo a por los lanzadores iraníes. Deberíamos atacar los lanzadores. Por cierto, ¿era el almirante Howard? Puede que sí, puede que sí. Claro, la primera pregunta que le haría sería, ¿cómo vas a encontrar los lanzadores? Quiero decir, en Irán hay muchos lanzadores al aire libre. Algunos de esos lanzadores disparan desde campo abierto porque algunos de esos grandes misiles de combustible líquido no se lanzan desde túneles subterráneos. Así que ya son bastante difíciles de encontrar, estando nosotros allí y buscándolos todo el tiempo. Vamos, Ted. Quiero decir, madre mía, es que nadie en el Departamento de Defensa pensó, oye, deberíamos ir a por esos lanzamisiles. Evidentemente, lo dijeron desde el primer día. Eso es lo que estábamos diciendo. Quiero decir, literalmente desde el primer día. Así que es simplemente extraño que hagan esa afirmación ahora, en el día 155, creo que es. Sabes, sé que esto te resulta inquietante, pero a mí también me inquieta, como analista técnico que ha trabajado codo con oficiales de 3 y 4 estrellas, aportando asesoramiento técnico, porque me pregunto, ¿están utilizando ese asesoramiento técnico? En mi caso, hay una historia que quizá les interese a tus espectadores, otra historia más. En mi caso, no se informó al jefe de operaciones navales de que el láser de rayos X tenía que obtener su energía de una detonación nuclear en el espacio. No lo sabía. Así que le hablaron de ese láser de rayos X destruyendo cientos y miles de misiles balísticos intercontinentales soviéticos desde decenas de miles de kilómetros de distancia, y nunca le dijeron que se trataba de una detonación nuclear en el espacio. Al presidente tampoco se lo dijeron. Así que este fue un ejemplo en el que los técnicos que idearon este sistema de armas se lo presentaron al responsable político sin explicarle. Ah, por cierto, tenemos que detonar una ojiva nuclear de 150 kilotones en el espacio. Cuando Ronald Reagan se enteró de que se estaban produciendo detonaciones nucleares en el espacio, se alarmó muchísimo. Dijo, nada de armas nucleares en el espacio. Cero. No es posible. Yo se lo dije al jefe de operaciones navales. Fui yo quien se lo dijo. Estaba en una reunión informativa con él y se lo conté. Vi cómo ponía los ojos en blanco porque ya había ido al presidente a defender el láser de rayos X. Él formaba parte del juego y bajé allí y de verdad a Linton Brooks, ahora embajador Linton Brooks, lo puse a parir en esa discusión.
Le dije, se lo contaste al jefe de operaciones navales y no lo consultaste conmigo. ¿Quién demonios te crees que eres? Y él, bueno, ya sabe, podía ser capitán, un capitán de alto rango y después almirante, pero yo era civil. No tenía por qué rendirle pleitesía y no lo hice. Pero ahora, basándome en esta experiencia personal, que fue una experiencia personal en tiempo real, el desastre de la iniciativa de defensa estratégica, una decisión desastrosa. Fui testigo de esto porque la gente de abajo estaba vendiendo una idea que intentaba que los responsables de la decisión política adoptaran y no les dijo lo que necesitaban saber. Mi trabajo era decir, sí, señor presidente, si quiere esta arma, de acuerdo. Usted toma la decisión, pero debe entender que estaremos detonando armas nucleares en el espacio. Si yo le hubiera dicho, si hubiera sido asesor de Reagan, en vez de ese idiota que tenía, Jay Keyworth, que era su asesor científico, no habría seguido adelante con la iniciativa de defensa estratégica tal como la puso en marcha. Pero luego se vio atrapado políticamente. Así que no estoy seguro. Solo especulo con que quizá haya ocurrido algo parecido con Putin. Esta gente dijo, oh, es un arma estupenda, va a ser como un arma nuclear, porque Putin no es tonto. No repetirá cosas que le hayan dicho a menos que crea que son correctas. En algún punto hubo un fallo en la comunicación entre esa gente técnica de los niveles inferiores y las personas de los niveles intermedios, que deberían haber podido decirle a Putin que esto no era equivalente a un arma nuclear, ni casi nuclear. No lo es. Bueno, y si no es que no se informara a Putin, sino que simplemente es una campaña de desinformación con la que los rusos quieren que, especialmente los europeos, crean que eso es lo que son, para que les tengan más miedo. Quiero decir, supongo que es una posibilidad. Es posible, pero no creo que Putin hiciera eso. Mi valoración sobre Putin, y podría estar equivocado, ya sabe, podría estar equivocado, es que no le gusta tirarse faroles. Dice lo que piensa. Es una afirmación sofo. Él entiende que habrá consecuencias cuando salga a la luz que dijo algo que no era cierto. Y no creo que hiciera eso. Creo que es lo bastante inteligente y estratégico en su forma de pensar. Es lo bastante inteligente como para saber que, cuando dice algo, lo dice en serio. No hay ningún doll de capturando a la gente. Quiero decir, es un misil. No puedes detenerlo. Puede causar daños. Quiero decir, eso ya es suficiente por sí solo. Bueno, ya veremos, porque probablemente se utilicen los Oreshnik, pero desde luego hasta ahora no se han utilizado en gran medida. Y no tenemos pruebas de daños catastróficos en ninguno de los dos ataques que se han producido hasta el momento. Y creo que eso no es casualidad. Es mi opinión. Y quizá, ya sabe, mis críticos, como el Dr. Rowe, puedan venir a por mí por decir esto. De hecho, me escribió una carta tremendamente pretenciosa. ¿Pero qué estoy diciendo? Ya sabe. Y yo le respondí, solo soy una persona técnica, solo estoy hablando. Entonces él dice, bueno, eres un presumido. ¿Qué quiere decir eso de que soy un presumido? Yo solo intento exponer los hechos, y usted me dice que mis hechos son incorrectos, pero no tiene ningún análisis. Claro, es bastante importante. ¿Qué posibilidad hay de que existan varios tipos de ojivas? O sea, no en lugar de esta, sino que quizás se divida en otras. Puede que haya una ojiva unitaria con mayor potencia. Ha hablado de un explosivo a base de tungsteno. He investigado los explosivos a base de tungsteno y bueno, el tritonal es uno de los explosivos más eficaces, ya sabe, en relación entre potencia y peso. Es TNT mezclado con aluminio. Y el aluminio, al combustionar y convertirse en óxido de aluminio, libera una enorme cantidad de energía. Por eso muchos explosivos son tritonal, son una mezcla de TNT y aluminio, por cierto, también lo es el combustible de los cohetes. Ahora bien, si se utiliza tungsteno en lugar de aluminio,
Con TNT se puede usar una Stettenberg hasta doble ala como para que el tungsteno también combustione. Get the temperature high enough with TNT that the tungsten will also combust. And it will give off a lot of power, not as much as aluminum. Y liberará mucha potencia, aunque no tanta como el aluminio. Pero tiene la ventaja de ser extremadamente denso. Y se busca una densidad extrema porque cuanto más pesada sea esta munición, mayor será la velocidad a la que impacte contra el suelo. Y si impacta contra el suelo a mayor velocidad, se obtiene más energía cinética en la explosión. Energía cinética, no solo energía explosiva. Ya he mencionado el tungsteno, así que podríamos ver, ya sabe, que las municiones proporcionan una energía explosiva diferente de la que hemos visto hasta ahora. As what we have so far seen. And So let me ask you something, Ted. What is the Déjame preguntarte algo, Ted. ¿Cuál es la lección para Estados Unidos hoy en día en términos de... Casi nunca uso el término cambio de juego, porque no deja de ser la siguiente iteración de algo, pero es una tecnología avanzada que ya se ha desarrollado. ¿Qué supone el Fatah en Oriente Medio y el Oreshnik dentro de Rusia, Ucrania o quizá incluso en Europa? ¿Cuál es la conclusión para nosotros aquí, especialmente si los están produciendo? Si ambos pueden producirse a gran escala. especially if both can produce it at scale? well, I think the damage per warhead. Bueno, creo que el daño por ojiva va a ser considerablemente mayor, sin duda en el caso de los Al-Fatah, de lo que cabría esperar de una ojiva de 1000 kilos. Va a ser una ojiva de 2000 o 2500 kilos, es decir, 4000 o 5000. Y eso no es algo que se puede ignorar. Y ya sabe, lo mismo ocurre del lado ruso. Cuando los rusos analicen la situación, como he hecho yo, no me sorprendería que en algún momento lleva tiempo desplegar algo así. Me hace más ver las ojivas hacia Caterworth, more trace. We start to see accelerating warheads on the part of the Russians. I mean, if you took an Iskander ballistic missile, Quiero decir, si cogieras una ojiva de misil balístico Iskander y le pusieras un motor cohete de aceleración considerablemente potente, podrías hacer que impactara contra el suelo a una velocidad mucho mayor, quizá bastante por encima de los 3 kilómetros por segundo. Ahora mismo impacta quizá a entre 1,5 y 2 kilómetros por segundo, porque planea un poco y maniobra. Pero si yo rediseñara mi Iskander de próxima generación, cogería esa ojiva y le pondría un motor cohete, como el que se ve en el Al-Fatah, y simplemente incrustaría ese aparato en el suelo a mayor velocidad, y podría sacar mucho más daño de esa ojiva. Así que creo que podríamos empezar a ver cosas así en el futuro. so I think we could start seeing things like that in the future. And And that's not minor. Y mire, voy a volver a poner esto aquí. Esto es lo que ocurrió. Como ve, esto es de principios de julio. Por lo que sé, y puede corregirme si me equivoco, estos impactos no fueron de Al-Fatahs, fueron de alguna de las otras categorías de misiles. ¿Tendrán los misiles iraníes el mismo sistema de guiado que les permita realizar ataques de precisión como estos? Y si estos hubieran sido Al-Fatahs, ¿qué diferencia habría habido en la destrucción respecto a lo que vemos aquí? What would be the difference in destruction from what you see here? Well, what you'd see, for example, if we Bueno, lo que se ve, por ejemplo, si miramos, tenemos 2 filas de 4 imágenes. Fíjese en la fila de arriba. En la primera imagen, a la derecha de la que está más a la izquierda, tiene 2 círculos rojos y hay una zona dañada. there's a damaged area. Sí, tiene el... Bueno, creo que todas son Muwafaq. They're all Muwafaq, I think. Yeah, it's- Sí, la base aérea de Muwafaq, sí. So the AB, it says. That was probably Así que según dice AB, probablemente fue un dron grande el que impactó contra esa estructura. adjacent structure. Si hubiera sido un Al-Fatah, las estructuras adyacentes habrían sufrido daños graves. Es decir, si esto hubiera sido atacado con un Al-Fatah, esos edificios probablemente habrían quedado arrasados o muy gravemente dañados. You see, Y eso les daría una pista. Si miran justo debajo, verán una fila de estructuras rectangulares, la Torre 22. Si la estructura destruida hubiera sido alcanzada por un Al-Fatah en lugar de por un dron, creo que todas esas estructuras estarían muy dañadas, y se vería. all those structures would be heavily damaged, and you would see it. So, Entonces, ¿qué pasa con las imágenes que están justo izquierda de ese ISO? Porque también hay una larga hilera de edificios en la base aérea de Ali al-Salem.
Salim Air Base. Yeah, It that does begins like to look bunch- more interesting. Sí, eso empieza a parecer más interesante, posiblemente. But I think Pero creo que probablemente fue un grupo de drones porque se verían daños en otros edificios. Pero ese es el tipo de daños que se verían por Al-Fatah. Afectarían a una zona más amplia. Y por supuesto habría incendios después de los daños. Así que los daños podrían ser bastante importantes. So the damage could be quite significant. And, Although, Tengo que decir que si eso eran realmente drones, es un problema aún mayor para nosotros. Porque si ni siquiera podemos interceptar un dron que se mueve lentamente, madre mía. holy cow. well, can you afford to? Bueno, quiero decir, ¿puedes permitirte usar un interceptor de $4 millones para interceptar un dron de $30,000? Quiero decir, no puedes permitírtelo. No es un intercambio que puedas ganar al final. Así que nos quedan unos pocos miles de misiles Patriot PAC-3. So what? Vale, ¿y qué? Unos pocos miles de drones no son nada. I mean, Quiero decir, no es ningún problema. De hecho, estoy seguro de que los iraníes dicen, vale, metamos aquí unos cuantos drones más. let's throw in Y, some extra- ya sabes, algunos serán interceptados, pero simplemente los enviaremos después. one or, some Y of como them pueden reprogramar estas cosas en vuelo, ya sabes, estos drones se pueden reprogramar en vuelo cuando pierdes un dron antes de que alcance uno de esos edificios, lo sabes. Y puedes comunicarte en tiempo real con un dron que varas y decirle, este es tu objetivo ahora. drone that's following behind and say, here's your target now. And I suspect that's in fact what's already going on. Y sospecho que eso es de hecho lo que ya está ocurriendo. Tienen un enlace de comunicación a través del sistema Beidou. El sistema de navegación que usan los drones, así como los satélites de navegación, tienen una capacidad de comunicación limitada. No es mucha, pero basta para decirle a un dron que se está comunicando mediante el sistema de navegación, ahora tienes una nueva ubicación a la que deberías dirigirte. Y el dron tiene capacidad de procesamiento suficiente para reprogramarse y cambiar de rumbo. Sabe dónde está porque dispone del sistema de navegación. Lleva estos MEMS, estos sensores microelectromecánicos de los que hablé la última vez, estos diminutos circuitos que van en el dron, ya sabes, como pequeños chips. You know, like little chips. And that tells it where it is, so any adjustments. Y eso le indica dónde está, ya sabes, para hacer los ajustes que tenga que hacer. No se puede inhibir, porque el sistema Beidou tiene todo este salto de frecuencia y múltiples satélites, así que puede evitar las interferencias, a diferencia del GPS. Así que supongo que las defensas aéreas simplemente están siendo superadas, porque tienes un ataque concentrado en el que cada vez que interceptas algo, el dron atacante que viene detrás se reprograma para ir a por ese objetivo, porque sabes a dónde va ese dron. Y si de repente desaparece y no ha llegado al objetivo, porque recibes información de vuelta, vale, pues mando otro dron. Lo reprogramo. La situación se vuelve muy mala para la defensa muy rápidamente. Hay una verdadera duda sobre qué podrán hacer las defensas en el futuro. There's a real question what defenses can do in the future. Well, that's exactly what I was going to ask. Bueno, eso es exactamente lo que iba a preguntar. ¿Qué posibilidades hay, ya sea frente al Oreshnik o al Fatah, teniendo en cuenta lo que es tecnológicamente viable hoy en Estados Unidos? Me refiero a si tenemos algo o si podemos desarrollar algo que ponga en riesgo a esos misiles, ya sea interceptándolos en la atmósfera antes de que se produzca la explosión de la ojiva y todo eso, o de cualquier otra forma. ¿Qué posibilidades hay? ¿O es totalmente inútil? What is the possibility? Or is it No just way. absolutely futile? No way. The Al-Fatah is maneuvering. De ninguna manera. El Avangard maniobra, e incluso el sistema THAAD intentaría interceptarlo, quizá a 60, 70 u 80 kilómetros. Para entonces, un interceptor THAAD tarda demasiado en llegar al punto de interceptación. Por ejemplo, si yo estoy improvisando un poco, digamos que quiero interceptarlo. Veo la trayectoria de una ojiva Vanguard que se aproxima, la sigo y digo que lleva una trayectoria balística. Así que creo que voy a intentar interceptarla a 60 kilómetros de altitud. Bueno, eso significa que probablemente llegaré al punto de interceptación unos 50 segundos después de lanzar el interceptor. Pues bien, 50 segundos antes de que lance el interceptor,
Ese objeto estaba a 150 kilómetros de distancia. Y si empezó a maniobrar siquiera un poco cuando estaba a 150 kilómetros, el punto de interceptación va a cambiar. Y solo tengo una, ya sabe, tengo que llegar a ese punto de interceptación lo más rápido que pueda, porque el interceptor es rápido, pero no lo bastante rápido como necesitaría para ir realmente a por estos objetivos. Estos objetivos, por lo general, son más rápidos y vienen de mayor distancia. Así que, si simplemente maniobro un poco a 100 kilómetros de distancia, estaré tan lejos del interceptor que no tendrá capacidad para maniobrar y alcanzarme. Así que ya sabe, simplemente fallará. Por tanto, el THAAD es inútil contra esto. Y luego, cuando entra más profundamente en la atmósfera, esto es a altitudes donde la maniobra es pequeña, pero no enorme. Cuando entra más profundamente en la atmósfera, esta cosa puede realizar maniobras enormes. No hay forma de que un PAC-3 pueda igualar esas maniobras. Simplemente no es posible. No le oigo. Perdón, tenemos que creer de cuántos de estos Avangard se han fabricado. No lo sabemos, pero podrían ser miles. Podrían ser miles. Y si yo fuera a Irán y tuviera la opción de concentrar mis instalaciones de producción, es difícil saber hasta qué punto está especializada cada una. Priorizaría los Avangard todo lo que pudiera. Produciría esas cosas tan rápido como pudiera. Entonces, tenemos un minuto o dos para hablar de los efectos de los misiles hipersónicos. Claro que sí. Sí, absolutamente. De acuerdo, déjenme explicar qué es un impacto hipersónico y por qué no va a ser una munición de penetración profunda. Esto es importante porque aquí tenemos un poco una situación como la del traje nuevo del emperador, en la que la gente dice que no vemos daños porque estas cosas han penetrado profundamente en la Tierra y han causado daños terribles. Pero eso no es lo que nos dice la física. Si pasamos a la diapositiva 26, no nos vamos a detener en ella, pero lo que vemos es un cálculo aritmético sencillo. No vamos a preocuparnos por eso. Quienes pidieron las diapositivas ya las tienen o pueden pedírmelas. Básicamente, si un objeto impacta contra el suelo a 3 kilómetros por segundo o más, su energía cinética va a equivaler a su peso en TNT. Eso es todo lo que muestra este cálculo. Así que si vamos a la diapositiva 27, vemos cómo se manifiesta esto en una colisión hipersónica. Lo que ocurre es que el objeto, si miramos el recuadro superior izquierdo de los tres, impacta contra el suelo y se aplasta tan rápido que simplemente se vaporiza. Entero se aplasta. Y al aplastarse alguna en inflamación de bicicleta, saben ver dentro de cada vez más. Si es una bomba de mano, se puede notar. Eso se debe a que la compresión del aire hace que el aire se caliente. Esto es lo que se llama compresión adiabática. Y eso es lo que le ocurre al material, pero de forma mucho más violenta debido a las enormes cantidades de energía cinética. Así que, si miramos el siguiente recuadro, el de arriba a la derecha, lo que ocurre es que la materia se funde. El material se derrite. Se calienta tanto porque toda la energía cinética del impacto queda comprimida en él. Primero se funde y luego se evapora. Se convierte en un gas, de hecho en un plasma. Y ese plasma se expande violentamente hacia afuera. Por eso tiene el efecto de una explosión, como una explosión de alta potencia. Y cuando observas el cráter final en el fondo, lo que tienes es simplemente un cráter como el que produciría una explosión. El cráter puede ser algo más largo que ancho o más corto. Depende de la masa del objeto y de la densidad de masa del terreno. Habrá muchas diferencias. Si observas la superficie de la Luna, donde hay cráteres de impacto muy grandes causados por objetos muy grandes, fíjate en esos cráteres. Se ve una pequeña estructura en el centro y después,
zonas con un borde alrededor. Esos son cráteres de impacto, y la zona larga y plana es la zona fundida creada por el impacto. Y lo que se ve en el centro es que cuando un meteorito, digamos de 2 o 3 kilómetros de tamaño, impacta contra la superficie, se hunde en el terreno, se vaporiza y una pequeña parte tiende a rebotar hacia arriba. Small part of it tends to recoil upward, and that solidifies. So you see in the middle of these craters typically. Y eso se solidifica. Así que normalmente en el centro de estos cráteres se ven pequeñas estructuras montañosas, muy pequeñas, que indican el centro del punto de impacto. Pero todo lo demás es plano. Eso se debe a que todo se ha vaporizado. Bien, veamos un experimento real en arena. Miren la diapositiva 28. Es una diminuta bola de aluminio que fue lanzada contra la arena a velocidades hipersónicas, de más de 3 kilómetros por segundo. Es un objeto pequeño, de tamaño milimétrico. Bien, es muy pequeño. Pero esta es una superficie de arena y les he mostrado la dirección de llegada. El ángulo de impacto es bastante bajo, de 30 grados. Y si miran el recuadro 3 de la diapositiva, pueden ver que sale un pequeño chorro con un ángulo bajo. Es literalmente un chorro generado en el impacto. Pero, como la bola de tamaño milimétrico llegó a una velocidad tan alta, creó una trayectoria cálida e ionizada por la que la onda expansiva al extenderse pudo avanzar. Por eso se ve eso. Pero, si bajamos hasta la diapositiva 12, podemos ver un cráter circular. La diapositiva 9 muestra, se puede ver en la diapositiva 9, que todo sale despedido en todas direcciones. Y en la diapositiva 12 se ve un cráter circular. Así que este es un ejemplo de un impacto hipersónico. Podría ser en la Luna o podría ser aquí. Es un cráter más profundo porque aunque el objeto es muy pequeño, la arena tiene una densidad relativamente baja y no vaporiza una zona enorme del material de la superficie. Así que eso es lo que se ve cuando hay un impacto. Bien, echemos un vistazo rápido a la diapositiva 32. Esto nos da si lo que around sumesh wen orishnik desingwen orishnik takta that und fashli various plants. Hits a building that's a multi-story building. Okay, on the right I have a postulated. Bien. A la derecha tengo una submunición de tamaño finito, hipotética, impactando contra una superficie, que quizás sea una azotea. Y esa azotea no tiene detrás una gran cantidad de material. No es como arena, ya saben, una gran extensión de arena. Así que, a medida que la munición penetra a través del techo, una parte se comprime, no toda. Si sigue avanzando, y les mostraré que lo haría, la munición chocaría entonces contra otro suelo, y así sucesivamente. Veamos un experimento en el que observamos un pequeño impacto hipersónico contra múltiples superficies. Pasemos a la diapositiva 34. Si miramos la diapositiva 1, si miramos la parte situada más a la derecha de la diapositiva 1, y lo siento, Ted, ¿qué estamos viendo aquí? And I'm sorry, Ted, what are we looking at here? What Matter represents What we're looking at is a series of Lo que estamos viendo es una serie de placas, de acuerdo. Está bien que me detengas. Estamos viendo una serie de manchas oscuras. Se ven zonas más oscuras y zonas más claras. Las zonas más oscuras son placas, probablemente de aluminio. Así que tenemos una pila de placas, con espacio abierto entre ellas, una especie de sándwich de placas. Veamos la diapositiva 4, arriba. Si miran el extremo más a la derecha, se aprecia un poco de brillo. Ese es el comienzo de la desintegración explosiva de una pequeña bola hipersónica de aluminio, una bola de metal, al golpear la primera placa al extremo derecho. Fíjense en dos cosas. at the right end. Notice two things. First, you'll see at the rightmost thing an almost Primero, en el extremo derecho verán una zona clara, casi plana, que muestra la expansión de la onda de choque del material sobrecalentado en expansión de la esfera al impactar contra la superficie. Pero fíjense en que al otro lado de la placa hay un destello brillante de material luminoso que ha atravesado la placa. Y cuando miramos la diapositiva 5, fíjense en la zona del extremo derecho. Pueden ver que se ha expandido. La diapositiva 5 muestra, después de la primera placa, se puede ver una onda de choque hemisférica en expansión, de material fundido y sobrecalentado. Es como una explosión.
Y a su izquierda ven una especie de zona aplanada que empieza a formarse cuando esta onda de choque esférica en expansión comienza a chocar contra la tercera placa. Starts running up against the third plate. So here's one, two, there's a second plate. Aquí tenemos una, First plate, dos, después hay una segunda placa, es decir, va primera placa, segunda placa. Se ve cómo esto se desarrolla. Y si vamos a la diapositiva 8, podemos ver que hay una, dos, tres placas perforadas y ya estamos llegando a una cuarta placa. Así que cuando llegamos a la diapositiva 15, se puede ver que cada placa ha interactuado en algún grado con los restos sobrecalentados que se movían a velocidad hipersónica tras el impacto inicial, creando una onda de choque explosiva de metal sobrecalentado. Así que si miramos la diapositiva 36, si miramos aquí la diapositiva 36, fíjense en la imagen superior izquierda. Estas son las placas. Y se ve que la primera placa tiene un agujero. Y si miran el recuadro de abajo a la derecha, pueden ver que la segunda placa tiene un agujero más grande. you can see the second plate has a bigger hole in it. Well, what happened is the first plate Bueno, lo que ocurrió es que la primera placa vaporizó la pequeña esfera metálica que llegaba, y esa esfera se expandió violentamente. violently Creó una onda de choque a partir del material vaporizado de la primera placa y del material vaporizado de la esfera. and Ese material tenía tanto impulso hacia adelante y estaba tan caliente que abrió un agujero más grande en la placa de detrás. a larger hole. Y luego en la placa posterior a esa, aunque no lo vemos, probablemente haya un agujero algo más pequeño. Así que lo que tenemos es simplemente, capa tras capa, un agujero perforado en cada una. Go back to slide 30. Pero si volvemos otra vez a la diapositiva 35, podemos ver que en las diapositivas 15 y 16, el nivel de daño causado no dio necesariamente lugar a agujeros en las placas, sino a vapor sobrecalentado, a muy alta sobrepresión, que simplemente se expandía hacia afuera. Vapor that was at a very high overpressure, just expanding outward. So this is what you might have if an Esto es lo que podría ocurrir si una submunición de un Oreshnik impactara en un edificio de varias plantas. Es decir, podría atravesar el tejado, provocar un efecto explosivo en el tejado y seguir penetrando. Si el tejado es muy grueso, la mayor parte de la energía podría quedarse en él, provocando la explosión y el derrumbe del tejado. Si el tejado no es muy grueso y la munición entra a una velocidad suficientemente alta, lo atravesará, llegará a la planta siguiente y enormes cantidades de vapor sobrecalentado a alta presión se expandirán a través del suelo. Después, en la siguiente planta, habrá un efecto similar y así sucesivamente. Así que es lo que podría ocurrir en un edificio de varias plantas como los de Kiev. So the bottom line is, En resumen, el Oreshnik puede que no sea su arma nuclear, pero muy potente no pueden detenerlo. and we can't stop it. No podemos detenerlo y es muy poderoso. And so then that leaves us, to Y eso nos lleva a la cuestión de fondo. Bueno, en realidad, antes de llegar a eso, quiero hacer otra pregunta relacionada. Claro, ¿tenemos en nuestro arsenal algún arma de este tipo? ¿O tenemos algún arma hipersónica que pueda hacerle esto al otro bando? that do this to the other side. No, we have we have fast missiles, but No tenemos misiles rápidos, pero nada parecido a esto. Podríamos fabricarlos, pero sencillamente no lo hemos hecho. Así que estas armas convencionales son bastante problemáticas. Otro aspecto problemático del Oreshnik es que debería ser, si el Ministerio de Defensa ruso no está jugando al engaño, lo que ha mostrado como un vehículo lanzador Oreshnik. Déjenme ver, es la diapositiva 46. Se supone que esto lo ha publicado el Ministerio de Defensa. Lo he comprobado esta mañana. El Ministerio de Defensa ruso. Oye, Ted, ¿podrías subir el micrófono un poquito por encima de la boca? Está produciendo bastantes chasquidos. ¿Está produciendo chasquidos? ¿Cómo es eso? Sí, creo que ya. Sí, todas tus pes. Ahí está. Creo que con eso quedará resuelto. Vamos allá. Debe de ser que arrastro las palabras. Puedes vengarte de mí, Gary.
Si miramos la diapositiva 46, es una imagen de un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa ruso de lo que se supone que es un vehículo lanzador Oreshnik. Ahora bien, fijaos, si contamos las ruedas de este vehículo, parece que hay 4 ruedas a cada lado. Esa es mi mejor estimación de lo que estamos viendo. Podemos pasar a la diapositiva 47. Aquí tenemos una imagen de un vehículo lanzador SS-20 y su lanzador erector transporte. Fijaos ahora en que las últimas 4 ruedas son más o menos probablemente una estimación aproximada de la longitud total del vehículo que acabamos de ver. Salvo que la cabina delantera, que vemos en la parte frontal de este TEL, ahora se ha desplazado hacia atrás, hasta donde está la tercera rueda desde delante. En otras palabras, ahora es un vehículo acortado. Es un vehículo formado por secciones separadas. Así que una hipótesis de cómo el Oreshnik se muestra en el papel 50. Is shown in slide 50. In slide 50, I have postulated En la diapositiva 50 he planteado que el vehículo, es decir, el Oreshnik, es la primera etapa de un SS-20. No es un misil de varias etapas. De hecho, ya lo dije antes. Mis cálculos sugieren firmemente que este misil no tiene varias etapas. Y es útil saberlo, porque significa que es más fácil de fabricar. También significa que los TEL, los lanzadores transportadores erectores, son aún más móviles que los lanzadores de misiles balísticos intercontinentales. Probablemente this missile extends backward. If we look at the lowest, where I just put the Si miramos el de abajo, donde acabo de poner la silueta de lo que supongo que tiene el aspecto del Oreshnik, probablemente esté más atrás en el lanzador TEL, para dar cabida a la longitud adicional de la sección de carga útil que transporta estas 36 submuniciones. No puedo asegurarlo, pero esa es mi apuesta. Así que estoy apostando por varias cosas. Más adelante pueden demostrar que me equivoco, o, de hecho, la historia, tal como se desarrolla ante nosotros, demostrará más adelante que me equivoco. Pero creo que esto es lo que realmente vamos a ver a medida que, ya saben, avancen las guerras en Ucrania y el suroeste de Asia. Miren, yo creo que eso es un misil balístico intercontinental. see that I think is an ICBM. De acuerdo. Simplemente no sabía si eso era posible o no. It's not necessarily wrong. No es necesariamente posible. Creo que es el vehículo lanzador equivocado. Yo también encontré esto. Pero la imagen a la que me refiero en este otro diagrama ha sido identificada por el Ministerio de Defensa. Puede que no sea su identificación, puede que no nos estén mostrando lo real, pero esta es una imagen del Ministerio de Defensa ruso. Es un vídeo que muestra este vehículo moviéndose delante de nosotros, y ese fotograma está sacado de ese vídeo. Así que ese es el lanzador erector del Oreshnik. Si el Ministerio de Defensa ruso nos ha mostrado una imagen real de lanzadores que, según afirman, están siendo desplegados en Bielorrusia, puede que no sea cierto, puede que sí. Sí, bueno, sin duda seguiremos con ese tema y veremos qué es lo que la historia confirma o nos enseña según lo que ocurra en el futuro. Pero creo que la conclusión es, y corrígeme si me equivoco, que descubran lo que descubran sobre ese tipo de cosas de aquí en adelante. Lo esencial es que son misiles muy potentes, tanto por la carga que llevan como por el lanzador. Ninguna defensa va a dejar de desempeñar un papel. Sí, ningún papel. Da igual que tengamos o no PAC-3, THAAD o cualquier otra cosa. Tanto si es un Oreshnik como un Alfa-Tah, el PAC-3 no va a desempeñar ningún papel. Quiero decir, un 1 o un 2%, ya sabe. Ya veremos si dentro de unos meses los grandes medios siguen rascándose la cabeza y diciendo, bueno, deben de estar llegando más misiles, en lugar de, ya sabe. Yo pasé por esto con el Patriot en la guerra del Golfo del 91. Sí. Ya sabe, estos tipos, sigo asombrado. Y lo digo para compartir mi comprensión, que quizá al público le resulte útil, por la falta de sofisticación de los periodistas científicos. Deberían estar en condiciones de entender de qué estoy hablando
y deberían saber lo suficiente como para verificar la credibilidad de lo que digo. Y ya sabe, resulta que yo tenía razón sobre la guerra del Golfo de 1991. Ni siquiera al presidente le dijeron la verdad en aquel caso. You know, I just happened to be right about the Gulf War of 1991. Even the president wasn't told the truth there. As we Yeah, know. but we have these, I mean, you know, Sí, we have pero tenemos esto. Quiero decir, ya sabe, usted lo mostró hace un momento. Tenemos pruebas gráficas de que las cosas no están funcionando, sea lo que sea. Y ahora vemos que en Kiev, de la noche a la mañana, ya sabe, ningún misil. No sé si alguna vez se han interceptado realmente muchos misiles, pero anoche fue la primera vez que admitieron que no se interceptó ninguno. Así que estamos, en cierto modo, en un mundo nuevo. Sí. Eso implica que necesitamos más diplomacia, porque probablemente sea lo único que puede detener estos misiles, asegurarse de que no haya ningún motivo para dispararlos. is to make sure there's no reason to fire them. They have no chance unless they start negotiating. No tienen ninguna posibilidad, a menos que empiecen a negociar. Y la tragedia aquí es que están matando a su propia gente. Zelensky está matando a su propia gente. Acabo de enterarme, usted lo sabe porque es soldado y estudia historia. Pero para mi asombro, y solo para mostrar mi nivel de ignorancia, lo admito, acabo de aprender bastante sobre la operación Bagration, porque me interesaba mucho este asunto. Probablemente sea una batalla que estudió como oficial militar. En Occidente es casi desconocida entre los llamados intelectuales como yo. En este caso soy un llamado intelectual. Y sabe, fue un cerco ruso increíblemente extraordinario. Destruyeron al grupo de ejércitos centro de Alemania. Después de eso, perdieron 500.000 de soldados. Hizo que Stalingrado pareciera poca cosa. En Stalingrado perdieron 300.000. Los rusos perdieron 180.000 frente a los 500.000 soldados que perdió la Alemania nazi. The Russians lost 180,000 over relative to 500,000 soldiers lost by Nazi Germany. Now, Yeah, there's many. Sí, por cierto, hay muchos en Rusia que dicen que ahora tienen que lanzar una nueva batalla de Bagration. Así que veremos si se salen con la suya. Pero sí, estoy hablando de ello, porque estudian historia. They studied history. but the number of Germans who lost Pero el número de alemanes que perdieron la vida después de aquella batalla, was already lost. cuando la guerra ya estaba perdida, Should have y los nazis deberían haber negociado, service that Hitler did. ese perjuicio que Hitler causó al pueblo alemán al continuar la guerra y permitir literalmente, bueno, al obligar a los rusos que no tenían otra opción. The Russians had very Eso es lo que estamos viendo ahora en Ucrania. Los rusos tenían objetivos muy limitados cuando entraron por primera vez. Y Zelensky ha obligado a los rusos a ampliar y cambiar sus objetivos, hasta el punto de que ahora su objetivo es rodear Ucrania y convertirla en un estado residual, porque no aceptó el acuerdo de Estambul, ya sabe que se había acordado. Así que probablemente ha matado a 1,5 millones de su propia gente. So he killed probably 1.5 million of his own people. Yeah, Because I and think we're gonna that tally end it hasn't this way. stopped. Ese recuento no se ha detenido hasta ahora. Ha continuado hasta el día de hoy, y especialmente si hay un nuevo Bagration de ese nivel, esa cifra podría dispararse. En fin, por ahora tendremos que dejarlo aquí. Okay, sure. Unfortunately, keep I've- He agotado mi bienvenida, lo entiendo. It's just that Es que se nos ha acabado el tiempo, nada más. Pero como siempre, estamos muy agradecidos. very grateful. Muchas gracias. And we appreciate you guys too. And Y también os agradecemos mucho vuestro apoyo. Nos vemos mañana en el análisis en profundidad de Daniel Davis. En realidad, no tenemos patrocinadores, y hay un motivo. No queremos machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta y, por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis. share this with somebody you love.